Te despiertas una mañana, miras el reloj, y sientes esa presión en el pecho. No es solo cansancio, ni siquiera estrés. Es la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable. Despertar, trabajar, dormir, repetir. La vida se convierte en una cinta transportadora que no se detiene nunca, y tú caminas sobre ella sin saber hacia dónde te lleva. En silencio, dentro de tu mente, surge una pregunta que puede ser devastadora. ¿Esto es todo? Napoleón Hill observó este fenómeno hace más de un siglo, cuando entrevistó a los hombres y mujeres más exitosos de su tiempo. Notó que la mayoría de la gente no vive realmente, simplemente existe. Cumplen con lo que la sociedad espera de ellos. Estudiar, conseguir un empleo, recibir un salario, pagar deudas y esperar la jubilación. Es un camino lineal, predecible, pero sobre todo, vacío. La mayor parte del mundo, decía Hill, nunca despierta la verdadera conciencia de su propósito. Viven como barcos sin brújula, arrastrados por corrientes ajenas, incapaces de elegir su propio destino. Visualízalo, millones de personas sentadas en escritorios grises, con pantallas brillando frente a sus ojos, moviendo el mouse de un lado a otro como si fueran marionetas mecánicas. Millones más en fábricas, repitiendo gestos que ya no sienten. Otros, en oficinas, respondiendo correos electrónicos que olvidarán en cuestión de horas. ¿Cuál es la emoción dominante en todos ellos? Resignación. Es la mirada perdida de quien ha dejado de soñar. Hill lo llamaba el mayor enemigo del ser humano, la costumbre de aceptar la mediocridad. Porque no es la falta de oportunidades lo que mata los sueños, sino la sumisión silenciosa a una vida sin chispa. ¿Cuántas veces has escuchado frases como es lo que hay, al menos tengo trabajo, no todos podemos hacer lo que amamos? Esas frases son cadenas invisibles que mantienen a las personas atadas a un estilo de vida que no eligieron conscientemente. Son pequeñas concesiones que se acumulan hasta formar una prisión mental. El choque con la realidad llega cuando te das cuenta de que no eres distinto. Que ese vacío que sientes al final del día no es casualidad, es una señal. Es tu mente y tu espíritu diciéndote que estás desconectado de tu verdadero propósito. Hill afirmaba que el ser humano está diseñado para crecer, para avanzar hacia una meta definida, y que la frustración nace justamente cuando ignoramos esa verdad. Es como si un árbol intentara no crecer hacia la luz. Su propia naturaleza se lo reclamaría. Imagina un joven talentoso que sueña con crear, con innovar, con dejar huella en el mundo. Pero la presión de su familia y del sistema lo empuja a aceptar lo seguro. Un empleo estable, un horario fijo, un salario fijo. A los 25 años entra lleno de energía, prometiéndose que será solo por un tiempo. A los 30, ya está atrapado en créditos, rutinas y miedo al cambio. A los 40, su voz interior se ha apagado, y cuando llega a los 50 apenas recuerda que alguna vez soñó con otra vida. Hill advirtió que este es el destino de quienes nunca despiertan, llegar al final con arrepentimiento en lugar de satisfacción. Ese es el verdadero choque con la realidad. No es darte cuenta de que estás perdido hoy. Es darte cuenta de que puedes pasarte décadas así si no haces un alto. Hill fue tajante. La falta de un propósito definido es la causa número uno del fracaso. Y no se trata de fracaso económico únicamente. Se trata de fracaso espiritual, de esa sensación de vacío que ni el dinero, ni las posesiones, ni los títulos pueden llenar. Pero lo más poderoso de este primer bloque es que también revela una puerta. Porque si te sientes perdido, incómodo, frustrado, eso significa que aún estás vivo por dentro. Significa que tu espíritu no se ha rendido del todo. Hill decía que la incomodidad es un llamado de atención, una alarma que te advierte que estás caminando lejos de tu verdadera misión. Esa sensación de insatisfacción que experimentas en tu trabajo, en tu rutina, en tus relaciones, no es un error, es un mensaje. Es la vida empujándote a despertar.
Pregúntate, ¿quieres seguir siendo parte de la multitud que camina con la cabeza baja, aceptando un destino prefabricado? ¿O quieres tomar el control del timón y dirigir tu propio barco? Gil no se andaba con rodeos. La mayoría se conforma, pero los pocos que se atreven a cuestionar el sistema encuentran un poder interior que cambia todo. El primer paso, decía, es brutal pero necesario. Admitir que estás perdido. Aceptar que lo que has hecho hasta ahora no es suficiente para llenar tu vida de propósito. Ese momento de honestidad puede doler, pero es el inicio de la transformación. Porque solo cuando miras de frente la monotonía, solo cuando aceptas que vives atrapado en una rutina sin alma, puedes encender la chispa del cambio. Gil enseñaba que el mayor de los descubrimientos es darse cuenta de que la mente humana, cuando se enfoca en un propósito definido, tiene el poder de romper cualquier cadena. Ese es el choque con la realidad, reconocer que el camino seguro no siempre es el correcto. Que la verdadera seguridad está en descubrir y vivir tu propósito. Y que si hoy sientes vacío, no es el final de tu historia, sino la primera señal de que una nueva vida quiere comenzar. Dentro de cada persona existe una semilla invisible, un núcleo de energía creadora que espera ser descubierto. Napoleón Hill lo llamaba un propósito definido. No es un simple deseo pasajero ni un objetivo superficial. Es esa chispa profunda que, cuando se enciende, da sentido a todo lo que haces. El problema es que la mayoría nunca descubre esa semilla, y por eso viven como hojas llevadas por el viento, cambiando de dirección según las circunstancias. Piensa en esto. Cuando una semilla es plantada en tierra fértil, puede transformarse en un árbol majestuoso que da frutos por generaciones. Pero si la semilla nunca se siembra, nunca germina. Queda en potencia, muerta en vida. Así sucede con millones de personas. Llevan dentro una grandeza que nunca llega a florecer porque nadie les enseñó a mirar hacia adentro. Hill, en sus investigaciones, observó un patrón claro en los hombres y mujeres que alcanzaron la cima. Todos tenían un propósito definido, una idea central que guiaba sus acciones. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Ninguno de ellos trabajó únicamente para ganar dinero. El dinero llegó como consecuencia. Lo que los movía era algo mucho más grande, un propósito tan claro que podían verlo en su mente incluso antes de que existiera en la realidad. Ahora imagina tu propia vida. ¿Qué pasaría si descubrieras esa semilla dentro de ti? No hablo de un sueño vago como quiero ser feliz o quiero tener éxito. Hablo de un propósito concreto, tan fuerte que se convierte en brújula, motor y combustible al mismo tiempo. Ese propósito transforma el trabajo diario en una aventura. No importa si hoy estás en una oficina, en un taller o en un aula. Cuando actúas con propósito, cada acción tiene significado. Napoleón Hill lo explicaba así: la falta de un propósito definido es como tratar de construir una casa sin planos. Terminas con un montón de ladrillos apilados, pero nunca con un hogar. ¿Y cuántos de nosotros vivimos justamente así, apilando días como ladrillos, sin una visión clara de lo que estamos construyendo? Pero cuando esa semilla germina, todo cambia. Tu energía se multiplica. Lo que antes era tedio se convierte en oportunidad. El cansancio se transforma en satisfacción. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. De pronto todo se ilumina. Imagina un pintor frente a un lienzo en blanco. Para alguien sin propósito, ese lienzo es intimidante, incluso aburrido. Pero para quien ha descubierto su llamado, ese lienzo es la puerta a un universo entero. El mismo objeto, dos realidades distintas. Esa es la diferencia entre vivir desde la obligación o vivir desde el propósito. Hill decía que uno de los beneficios más grandes de descubrir tu propósito es que te libera de la duda y del miedo. Cuando sabes hacia dónde vas, el miedo se convierte en ruido de fondo. Puedes tropezar, puedes fallar, pero nunca te sientes perdido. Cada error se transforma en una lección que te acerca más a tu meta.
Y eso genera un poder emocional enorme. Confianza. La semilla del propósito no solo cambia tu interior, también cambia cómo te perciben los demás. Las personas sienten tu energía, tu convicción, tu pasión. Y como un imán, comienzas a atraer aliados, oportunidades y recursos. Hill lo llamaba la ley de la atracción mucho antes de que se popularizara. Lo que piensas con intensidad y propósito acaba encontrando la forma de manifestarse en tu vida. Ahora bien, ¿cómo reconocer esa semilla? Hill daba una pista. Observa qué actividades hacen que pierdas la noción del tiempo, qué temas despiertan tu curiosidad natural, qué acciones te llenan de energía en lugar de drenarla. Allí, en ese territorio, suele esconderse tu propósito. No es algo que debas inventar, ya está dentro de ti, esperando ser reconocido. Pero cuidado, encontrar tu propósito no significa que el camino será fácil. Al contrario, muchas veces será desafiante. Lo que cambia es tu percepción. Los obstáculos dejan de ser muros y se convierten en escalones. Lo que antes parecía un sacrificio, ahora se siente como inversión. Y aunque tardes años en materializar tu visión, cada día se vive con la satisfacción de estar avanzando en la dirección correcta. El beneficio emocional de vivir desde tu propósito es inmenso. Ya no despiertas con la pesada pregunta, ¿para qué sirve todo esto?, sino con la certeza de que tu vida tiene valor y dirección. No trabajas solo por dinero, trabajas porque tu labor aporta, construye, transforma. Ese sentimiento es incomparable, la sensación de ser parte de algo más grande que tú mismo. Piensa en el contraste, dos personas hacen el mismo trabajo, una lo hace con resignación, la otra con propósito. La primera llega agotada a casa, la segunda llega cansada también, pero con una sonrisa, porque sabe que cada esfuerzo ha sido un ladrillo en la obra de su vida. Esa es la diferencia entre existir y vivir. Napoleón Hill nos deja una verdad inquebrantable. Dentro de ti ya existe esa semilla. Puede estar oculta bajo capas de miedo, rutina o creencias limitantes, pero está ahí. Y cuando decidas regarla con claridad de visión, disciplina y fe, crecerá hasta convertirse en el árbol que sostendrá toda tu vida. Ese es el siguiente paso después del choque con la realidad. Aceptar que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para descubrir y hacer florecer la semilla de tu propósito. Porque solo entonces el trabajo deja de ser un peso y se convierte en la más poderosa forma de libertad. Napoleón Hill repetía una frase que ha quedado grabada en la historia del pensamiento humano. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esta no era una metáfora poética, era una fórmula práctica. Porque detrás de cada obra, cada empresa y cada transformación personal hay un elemento común, una visión clara. Y la diferencia entre quienes alcanzan grandeza y quienes se pierden en la rutina no está en el talento, ni siquiera en la suerte. Está en la capacidad de crear una imagen definida en la mente y sostenerla hasta que se vuelva realidad. Piensa en tu vida como una carretera en la noche. Si enciendes las luces largas, puedes ver claramente el camino a varios metros de distancia. Con una visión clara, sabes hacia dónde avanzar, incluso si el trayecto es largo. Pero sin esa luz, caminas a oscuras, tropezando en cada obstáculo, sin saber si estás avanzando o simplemente dando vueltas en círculos. Así viven la mayoría, apagados, sin un destino que ilumine su ruta. Hill observó este fenómeno en los grandes pioneros de su tiempo. Edison veía la bombilla en su mente antes de encenderla en la realidad. Henry Ford imaginó un automóvil accesible para todos, cuando aún era un sueño imposible. Carnegie visualizaba industrias completas que todavía no existían. La visión precede a la realidad, siempre. Es como una semilla mental que, una vez plantada con fe y persistencia, termina brotando en el mundo físico. El poder de la visión clara reside en que convierte lo abstracto en concreto. Si tu meta es vaga, tus acciones también lo serán. Quiero ser exitoso no es una visión,
es un deseo difuso. Quiero dirigir una empresa que transforme la educación digital en América Latina en los próximos 10 años, es una visión clara. Una visión específica moviliza emociones, despierta creatividad y te da una brújula interna que guía incluso en los momentos más difíciles. Hill decía que una visión clara tiene dos características esenciales. Debe ser precisa y debe ser creída. Precisa, porque la mente necesita una imagen definida, como un arquitecto que diseña planos antes de levantar una construcción. Y creída, porque si tú mismo dudas de tu visión, nadie más apostará por ella. La fe en tu propósito es lo que magnetiza a las personas y recursos que necesitas. El beneficio emocional de una visión clara es extraordinario. Te levantas cada mañana sabiendo exactamente por qué estás haciendo lo que haces. El cansancio ya no es inútil, es combustible. Cada desafío ya no es un obstáculo, sino parte del entrenamiento. Y cada pequeño logro se convierte en evidencia de que estás más cerca de esa imagen que habita en tu mente. Imagina dos personas en el mismo puesto de trabajo. Una cumple órdenes, espera la quincena y se limita a sobrevivir. La otra tiene una visión clara, sabe que ese empleo es un peldaño para adquirir experiencia, habilidades y contactos que lo acercarán a su meta mayor. A simple vista, ambos parecen iguales, pero por dentro, el segundo está construyendo un imperio invisible que pronto será visible para todos. Esa es la diferencia entre trabajar por inercia y trabajar con visión. Hill lo llamaba el hábito de la mente enfocada. Una mente dispersa malgasta energía en deseos contradictorios, en dudas y en distracciones. Una mente enfocada en una visión clara concentra su poder como un rayo láser, corta cualquier barrera. Y cuando además esa visión se combina con pasión y fe, se convierte en una fuerza imparable. Un ejemplo cotidiano. Si decides ponerte en forma y tu visión es simplemente quiero estar más saludable, probablemente abandones al primer tropiezo. Pero si tu visión es quiero correr un maratón de 42 kilómetros en exactamente un año, cruzando la meta con mi familia esperándome en la línea final, entonces cada entrenamiento, cada sacrificio y cada gota de sudor tiene un sentido. La claridad es lo que mantiene encendido el fuego interno. Hill también advertía que la visión clara debe escribirse y repetirse. No basta con pensarlo una vez. Debes convertirla en un mantra, en un plan escrito, en una imagen que tu mente vea una y otra vez hasta que se incruste en tu subconsciente. Porque cuando la visión entra en el subconsciente, comienza a moldear tus decisiones de forma automática. Eliges mejor, te rodeas de las personas correctas y aprovechas oportunidades que otros ni siquiera ven. El beneficio visible de esto es que tu vida comienza a alinearse. Tus palabras, tus actos y tus relaciones reflejan esa visión. Y la gente lo nota. Comienzan a verte diferente, a percibir tu convicción. Y sin darte cuenta, se suman a tu causa, porque la claridad inspira. Nadie sigue a un líder confundido, todos siguen al que tiene una visión firme y luminosa. El choque con la realidad del bloque anterior te despertó a la incomodidad. La semilla del propósito te reveló que hay algo en ti esperando florecer. Y ahora, la visión clara es la herramienta que transforma esa semilla en una planta real. Porque sin visión, la semilla se pierde. Con visión, la semilla se convierte en futuro. En resumen, el poder de la visión clara es esta verdad simple. Si puedes imaginarlo con detalle y creerlo con fe absoluta, ya has dado el paso más importante para alcanzarlo. Lo demás son solo etapas del viaje. Napoleón Hill decía que la mayoría de las personas vive como engranajes en la máquina de otra persona. Trabajan duro, cumplen horarios, producen resultados, pero no crean. Y aquí está la diferencia clave. Un engranaje se limita a girar cuando alguien más lo ordena. Un creador mueve el mundo con sus ideas, su iniciativa y su visión. El paso de empleado a creador no es un cambio de trabajo, es un cambio de mentalidad. Imagina una fábrica en plena actividad.
Decenas de personas repitiendo movimientos, todas sincronizadas en una rutina interminable. La mayoría de esos trabajadores nunca verá el impacto final de su labor. Se enfocan en piezas, no en el todo. Ahora, contrasta esa escena con la mente del ingeniero que diseñó la fábrica. Mientras los demás ejecutan, él imaginó el conjunto, visualizó el proceso y dio vida a algo que no existía. Esa es la diferencia entre ser empleado de una idea y ser creador de una idea. Hill insistía en que la riqueza verdadera, no solo económica, sino espiritual y emocional, no se encuentra en obedecer órdenes, sino en generar valor desde dentro. El trabajo mecánico mantiene la supervivencia, pero es la creatividad, el pensamiento independiente y el deseo de servir lo que eleva a una persona de lo común a lo extraordinario. El problema es que muchos crecimos condicionados para obedecer. La escuela nos entrenó a seguir instrucciones, no a cuestionarlas. La sociedad nos empujó a buscar seguridad antes que libertad. Y así llegamos a la adultez con miedo a pensar diferente. Pero Hill nos recuerda que cada avance de la humanidad vino de alguien que se atrevió a romper ese molde. Edison no era un empleado de la luz, fue creador de ella. Ford no fue un obrero que aceptó su destino, fue el creador de un nuevo futuro sobre ruedas. Convertirse en creador comienza con un cambio de perspectiva. Dejar de ver tu trabajo como una condena y comenzar a verlo como un taller personal. Cada tarea puede ser una oportunidad para aprender, mejorar un proceso, aportar una idea. La diferencia entre empleado y creador no siempre está en el puesto, sino en la actitud. Puedes estar en una oficina básica, contestando llamadas, y aún así ser creador si decides innovar en cómo resuelves problemas, cómo tratas a las personas, cómo mejoras tu entorno. Hill lo explicaba con una metáfora simple. Un empleado dice, yo hago lo que me toca. Un creador dice, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? ¿Cómo puedo hacerlo más valioso? Esa pequeña diferencia de mentalidad es la semilla de la grandeza. Los beneficios emocionales de esta transición son enormes. Un empleado atrapado en la rutina se siente vacío, como si su vida dependiera siempre de otros. Un creador, en cambio, experimenta orgullo, satisfacción y poder personal. Ya no depende del reconocimiento de un jefe, porque sabe que su valor proviene de su capacidad de aportar y transformar. Ese orgullo no es arrogancia, es la paz de quien sabe que está dejando huella. Un ejemplo claro. Piensa en un barista que prepara café en una cafetería. Un empleado lo hace por cumplir, sigue recetas, entrega vasos, cobra cuentas. Un creador transforma esa acción en arte, cuida la presentación, crea un diseño en la espuma, recuerda el nombre del cliente, hace que cada taza sea una experiencia. ¿El resultado? Ese barista deja de ser uno más y se convierte en alguien memorable. El puesto es el mismo, pero la mentalidad cambia todo. Hill llamaba a este hábito ir la milla extra. Dar más valor del que se espera. No porque alguien lo pida, sino porque entiendes que cada esfuerzo extra multiplica tu influencia, expande tu reputación y siembra semillas de éxito que tarde o temprano germinan. Quien da más de lo que recibe, termina recibiendo más de lo que imagina. Pasar de empleado a creador también significa tomar responsabilidad total. Un empleado siempre tiene a quien culpar, al jefe, a la empresa, a la economía. Un creador asume que, pase lo que pase, tiene poder de respuesta. Puede reinventarse, aprender nuevas habilidades, cambiar de dirección. La responsabilidad es la verdadera libertad, porque te quita las cadenas de la excusa. Y aquí está el beneficio visible. La vida comienza a abrir puertas. Cuando te comportas como creador, la gente lo nota. Tus ideas destacan, tu energía contagia, tu actitud inspira. Entonces llegan oportunidades que nunca hubieras imaginado. Promociones, sociedades, proyectos, aliados. El mundo recompensa a los creadores porque son los que hacen que las cosas sucedan.
Hill resumía esta transición con una verdad dura pero liberadora. El mundo no paga a los hombres por lo que saben, sino por lo que hacen con lo que saben. Ser empleado es acumular conocimiento. Ser creador es aplicarlo para generar impacto. El paso de empleado a creador no significa necesariamente dejar tu trabajo hoy mismo. Significa empezar a vivir con la convicción de que cada día puedes añadir algo nuevo, algo tuyo, algo que trascienda. Significa recordar que no naciste para ser engranaje, sino para ser inventor de tu propia obra. Y aquí surge la reflexión más poderosa. Si mañana desapareciera tu puesto, ¿qué quedaría de ti? ¿Un trabajador reemplazable o un creador imposible de imitar? La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre vivir encadenado al miedo o vivir en libertad creativa. Napoleón Hill lo dijo sin titubeos. El miedo es el asesino número uno de los sueños humanos. No la falta de talento, no la falta de recursos, ni siquiera la mala suerte. El miedo. Esa emoción silenciosa que paraliza, que se disfraza de prudencia, que convence a millones de personas de conformarse con menos de lo que merecen. Piensa en cómo opera el miedo. Es como una sombra alargada, no tiene forma definida, pero cubre todo lo que tocas. Te dice, no renuncies a ese empleo, aunque te haga infeliz, porque afuera no hay nada seguro. Susurra, no intentes esa idea, porque probablemente fracases. O incluso se disfraza de voz racional, mejor espera el momento perfecto. Y mientras esperas, la vida pasa. Hill identificó 6 miedos principales que gobiernan a la mayoría. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor de alguien, a la vejez y a la muerte. 6 cadenas invisibles que limitan al ser humano desde dentro. Pero de todos, el más devastador es el miedo a la pobreza. Porque en nombre de la seguridad económica, millones de personas se condenan a una vida de esclavitud emocional. Imagina la escena. Un hombre con talento artístico inmenso, que sueña con pintar murales que inspiren a generaciones. Pero acepta un empleo en el que pasa 8 horas llenando formularios. Cada día, mientras firma papeles, su sueño se marchita un poco más. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a no pagar las cuentas, miedo a no tener estabilidad, miedo a que la sociedad lo juzgue por perseguir algo arriesgado. El precio de ese miedo es su alma creativa, sacrificada en el altar de la seguridad. El miedo no siempre aparece como un monstruo aterrador. A veces llega en forma de comodidad. Te convence de que no te muevas porque así estás bien. Es el susurro que te dice que no necesitas crecer, que no vale la pena arriesgarte. Y lo más peligroso es que se disfraza de lógica. Pero Hill descubrió un principio. Cuando el miedo dicta tus decisiones, tu destino ya no te pertenece. Los beneficios emocionales de enfrentar el miedo son enormes. Cuando decides avanzar a pesar de temblar por dentro, experimentas algo increíble, libertad. Porque el miedo se alimenta del estancamiento. Cada vez que das un paso hacia adelante, el miedo se reduce un poco más, hasta quedar reducido a una sombra sin poder. Hill afirmaba que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar aún sintiéndolo. Ahora, hablemos del precio visible del miedo. Observa a tu alrededor. Oficinas llenas de gente que trabaja solo para sobrevivir, calles repletas de personas que dejaron morir su pasión, vidas enteras atrapadas en la rutina. El precio del miedo es un planeta lleno de personas resignadas. Y lo peor, decía Hill, no es lo que pierdes mientras vives, sino llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca fuiste tú mismo. Pero aquí está la buena noticia. El miedo puede convertirse en energía. Cuando lo miras de frente, descubres que no es un muro, sino una puerta disfrazada. Cada temor señala justamente el lugar donde está tu crecimiento. ¿Miedo a hablar en público? Allí está tu poder de comunicación, esperando ser liberado. ¿Miedo a emprender? Allí está tu oportunidad de independencia. ¿Miedo a fracasar?
Allí está tu capacidad de aprender y reinventarte. El miedo es una brújula invertida. Apunta exactamente hacia dónde debes avanzar. Hill también advertía algo clave. La única cura para el miedo es la acción. Pensar no basta, soñar no basta, desear no basta. La acción es el antídoto. Cada vez que actúas, aunque sea con un pequeño paso, el miedo retrocede. Pero si te detienes, el miedo crece y toma el control. Es como un fuego. Si lo alimentas con inacción, arde más fuerte. Si lo enfrentas con movimiento, se apaga. El beneficio emocional de vencerlo es profundo. La autoestima florece, la confianza se multiplica, el espíritu se expande. Empiezas a caminar más erguido, a hablar con más claridad, a vivir con más propósito. Porque ya no eres esclavo de las sombras, eres dueño de tu destino. Y ese cambio se nota en todo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu mirada. El precio del miedo es alto, mata sueños, roba talentos, destruye la paz interior. Pero el precio de enfrentarlo es infinitamente más valioso, te devuelve tu libertad. Napoleón Hill dejó una advertencia y una promesa. La advertencia: si dejas que el miedo gobierne tu vida, terminarás en el mismo lugar que la mayoría, con arrepentimiento. La promesa: si te atreves a desafiarlo, descubrirás una fuerza interior que ni siquiera sabías que tenías. Porque dentro de ti ya está la valentía necesaria para vivir tu propósito. Y quizás esa sea la pregunta más importante que debes hacerte hoy. ¿Quieres pagar el precio del miedo o prefieres invertir en el precio del coraje? La primera opción te encierra en una vida que no deseas. La segunda te abre la puerta a una vida que siempre has soñado. La decisión, como decía Hill, está únicamente en tus manos. Napoleón Hill decía que el verdadero éxito no se mide solo en billetes, sino en la abundancia que fluye hacia quienes viven con propósito. Abundancia de paz, de energía, de relaciones significativas, y sí, también de dinero. Pero hay una trampa: la mayoría persigue la abundancia como si fuera un fin en sí mismo. Corren detrás del dinero, de los títulos, de los lujos, y terminan vacíos. Hill lo explicó con claridad: la abundancia no es una meta, es una consecuencia. Imagina un río. El agua no se acumula en la fuente, sino que fluye naturalmente hacia el cauce. Lo mismo ocurre con la riqueza verdadera. No necesitas forzarla ni perseguirla desesperadamente. Cuando vives alineado con tu propósito, la abundancia fluye hacia ti de forma inevitable, porque tu vida se convierte en un canal de valor. Y el mundo siempre recompensa el valor. Hill lo descubrió al estudiar a más de 500 de las personas más exitosas de su tiempo. Ninguno de ellos alcanzó la grandeza porque su meta fuera hacerse rico. La riqueza llegó como resultado de algo más profundo: servir, innovar, aportar. Henry Ford no buscó dinero, buscó transformar la movilidad humana. Thomas Edison no buscó fortuna, buscó llevar luz a cada hogar. La consecuencia natural de ese servicio fue abundancia en todas sus formas. Aquí hay una verdad incómoda: si tu meta principal es el dinero, probablemente nunca tengas suficiente. Porque el dinero, por sí solo, no sacia. Es como beber agua salada: entre más consumes, más sed tienes. Pero cuando tu propósito es claro y sirves con excelencia, el dinero llega como efecto colateral. Y lo disfrutas de una forma distinta, porque no es la raíz de tu motivación, sino el fruto de tu contribución. El beneficio emocional de este principio es gigantesco. Cuando dejas de obsesionarte con tener más y te concentras en ser más, la ansiedad desaparece. Ya no despiertas preocupado por cuánto ganas, sino entusiasmado por cuánto valor generas. Y, curiosamente, cuanto más valor das, más recibes. Es la ley de causa y efecto que Hill repetía incansablemente: siembra primero, cosecha después. Visualiza a alguien que vive atrapado en la mentalidad de escasez.
Ahorra cada moneda con miedo, compite con todos porque cree que no hay suficiente para todos, y mide su vida solo en cifras. Su corazón nunca descansa. Ahora imagina a alguien con mentalidad de abundancia. Comparte, crea, aporta sin miedo, porque sabe que la fuente de la riqueza es infinita. Esa persona irradia confianza y atrae oportunidades como un imán. ¿Quién crees que prospera más a largo plazo? Hill llamaba a este estado la fe en la abundancia universal. No una fe ingenua, sino una comprensión científica. Todo en la naturaleza crece, se multiplica, se expande. Una semilla se convierte en árbol, un río en océano, una idea en imperio. La abundancia es el diseño natural del universo, y cuando alineas tu mente a ese flujo, tu vida se llena de posibilidades. El precio de ignorar este principio es alto. Si solo trabajas por dinero, terminarás agotado, vacío, siempre persiguiendo más sin llegar nunca. Pero si trabajas desde tu propósito, experimentarás algo más poderoso, la satisfacción de saber que cada día contribuyes a algo que trasciende tu vida. Y esa satisfacción abre las puertas a una abundancia integral. Salud, relaciones, oportunidades, crecimiento personal, y sí, prosperidad económica. Hill ponía mucho énfasis en un detalle. La abundancia no llega de golpe, llega en proporción a la claridad de tu propósito y la persistencia de tu acción. No es magia, es una ley. Si siembras poco, cosechas poco. Si siembras con generosidad, sirviendo con todo tu talento, la cosecha será inevitablemente abundante. Un ejemplo cotidiano. Un maestro que enseña por obligación apenas sobrevive al final del mes. Pero un maestro que enseña desde el propósito de inspirar, que ve a cada estudiante como un futuro líder, crea un impacto que trasciende generaciones. Ese impacto lo convierte en referente, abre puertas, multiplica oportunidades. ¿El resultado visible? Abundancia en forma de reconocimiento, estabilidad y, sobre todo, un legado inmortal. El beneficio emocional de abrazar la abundancia como consecuencia es liberador. Ya no sientes envidia del éxito ajeno, porque entiendes que la fuente es infinita. Ya no tienes miedo al futuro, porque sabes que mientras vivas con propósito, siempre habrá una cosecha esperando. Esa confianza genera paz mental, una paz que el dinero por sí solo nunca puede comprar. Y aquí está la reflexión final de Hill. La abundancia no es un premio reservado para unos pocos. Es el derecho natural de todo aquel que se atreve a descubrir su propósito, creer en él y servir al mundo con sus dones únicos. Si hoy sientes que tu vida carece de abundancia, no mires tu cuenta bancaria, mira tu propósito. Porque allí está la raíz. En última instancia, Hill nos deja un desafío. Deja de perseguir el dinero y comienza a cultivar tu propósito. Porque cuando lo hagas, descubrirás algo que transformará para siempre tu vida. La abundancia no se busca, se atrae. Y cuando llega, no solo llena tus manos, llena tu corazón. Has recorrido un camino de 6 bloques. El choque con la realidad, la semilla del propósito, el poder de la visión clara, el salto de empleado a creador, el precio del miedo y la abundancia como consecuencia. Ahora llega el momento de la síntesis, de unir todas esas piezas en una verdad poderosa. Tu vida no está definida por tu trabajo actual, por tu salario ni por las circunstancias que enfrentas hoy. Tu vida está definida por el propósito que decides asumir. Napoleón Hill lo dejó claro en Piense y hágase rico. El mayor descubrimiento humano no está en las máquinas, ni en la ciencia, ni siquiera en la riqueza material, sino en el poder de la mente para crear realidades. Cada pensamiento sostenido con fe y acción se convierte en una fuerza invisible que atrae recursos, personas y oportunidades. Y eso significa algo liberador. Tu destino no está escrito. Mira a tu alrededor. La mayoría camina con la cabeza baja, cargando la rutina como si fuera una cruz. Hablan de lo que no les gusta, se quejan de lo que no tienen, y se conforman con lo que la sociedad les entregó como normalidad.
Ese es el precio de no despertar. Pero hay una minoría, pequeña, intensa, luminosa, que decide vivir distinto. Son los que descubren su propósito, lo convierten en visión, lo sostienen a pesar del miedo y terminan alcanzando abundancia. Ellos no son más inteligentes ni más afortunados que tú. Solo se atrevieron a elegir. Esa es la palabra clave, elección. Puedes elegir seguir atrapado en el ciclo de la seguridad aparente, o puedes elegir encender la chispa de tu propósito y comenzar a caminar hacia tu vida auténtica. Hill lo llamaba el poder de la decisión definitiva. Sin una decisión firme, la mente se dispersa, los días se pierden y los años se consumen. Pero una sola decisión clara puede reescribir tu historia entera. El beneficio emocional de esta reflexión es inmenso. Porque de pronto descubres que no estás condenado a la monotonía. No eres víctima de las circunstancias. Eres un creador en potencia, alguien capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Y esa convicción cambia tu postura, tu energía, tu mirada. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a sentir gratitud donde antes había queja. Y, poco a poco, tu mundo exterior comienza a reflejar ese cambio interior. El secreto final que Hill nos deja es que el trabajo no es castigo, es privilegio. Es la herramienta con la que puedes servir, crecer y honrar tu propósito. No importa si hoy trabajas en una oficina gris, en una tienda, en una fábrica o desde tu casa. Cada espacio puede convertirse en un altar donde expreses tu misión. La diferencia está en la actitud con la que entras a ese espacio cada día. La abundancia, como vimos, llega como consecuencia de esa actitud. Y aquí hay un punto crucial. Abundancia no es solo riqueza financiera. Es salud emocional, relaciones genuinas, paz mental, satisfacción diaria. Es levantarte con entusiasmo y dormir con gratitud. Es saber que, aunque aún no hayas alcanzado todo lo que imaginas, ya estás viviendo en coherencia con lo que viniste a hacer. Esa coherencia es la verdadera riqueza. Gil advertía que el mayor arrepentimiento humano surge al final de la vida, cuando miramos atrás y nos damos cuenta de que no fuimos fieles a nuestro propósito. Y también decía que el mayor regalo es despertar a tiempo. Por eso, esta reflexión es una invitación. Despierta ahora. No esperes a la jubilación, no esperes a que todo esté seguro, no esperes al momento perfecto. El momento perfecto es este. Imagina por un instante tu vida dentro de 10 años, si decides hoy comprometerte con tu propósito. Visualízate viviendo con claridad, actuando con valentía, rodeado de oportunidades que fluyen hacia ti. Esa imagen no es fantasía, es la proyección de lo que puede ser tu realidad si tomas la decisión ahora mismo. Y aquí quiero dejarte con una frase de Hill que resume todo lo que hemos compartido. Un propósito definido es el punto de partida de todo logro. Si tienes ese propósito, nada puede detenerte. Si careces de él, nada podrá darte satisfacción duradera. Amigo, amiga, lo que acabas de escuchar no es teoría, es una invitación. Una invitación a dejar de sobrevivir y empezar a vivir. A no conformarte con un empleo vacío, sino a descubrir y abrazar tu llamado. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sentiste que algo se movió dentro de ti, no lo ignores. Escríbelo, compártelo, empieza a sembrar tu propósito hoy mismo. Y para seguir profundizando juntos en estas ideas, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja tu comentario contándome, ¿cuál es el miedo que más te ha detenido? Tu historia no termina aquí. Puede comenzar de nuevo hoy. Y recuerda, cuando vives con propósito, el trabajo deja de ser una carga, y se convierte en la expresión más alta de tu libertad.